Estamos de vuelta y seguimos hablando con el promotor forestal Werner Schuller, que nos contaba que no hay ni siquiera información suficiente para poder tomar decisiones en torno a una política de desarrollo forestal en nuestro país. Y antes de ir a la pausa, nos preguntábamos tal vez si es que ha habido algo, aunque sea en esta campaña electoral en la que nos encontramos, que indique algún tipo de interés, tal vez, o de mención siquiera del desarrollo forestal en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, señor Schuller. Responda a la pregunta. Con mucho gusto. Mira, sí se escucha y se menciona, hay candidatos que hablan de promocionar la reforestación, etcétera. La verdad es que no solamente en este proceso electoral, en los anteriores se habló bastante de esto, porque la verdad es que tiene llegada, porque en el campo, ¿no? el plantar árboles es una actividad muy desarrollada y muy propia de allí, y siempre ha tenido esa expectativa del potencial del Perú. Entonces suena bonito desde el punto de vista político, pero la verdad es que así como en la mayoría de las áreas que los políticos ponen en sus discursos, no he visto nada sustancioso ni nada diferente hasta el día de hoy. Y en mi experiencia personal, cada vez que a lo largo de estos años, que no son pocos, son más de 35 años, que vengo desarrollándome dentro de esta, espero algún día, actividad ya industrial y estandarizada, han habido conversaciones, reuniones y cosas que siempre han terminado diluyéndose a través de ministerios y estas cosas. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que no hay avances significativo, solo con la excepción de la norma que sí discriminó entre extracción forestal nativa y tradicional de la extracción forestal de plantaciones forestales que se dio en el gobierno anterior. Okay. Entonces, eso nos ha puesto en que lo que hay que hacer, lo que deberíamos estar escuchando son planes concretos, ¿no? Que son claros y nítidos. Yo particularmente... ¿Cómo se vería eso? Sí, ¿Cómo se vería un plan, digamos, nítido, claro, con objetivos, con alguna estructura? O sea, ¿cómo se vería eso en la realidad? Es correcto. Mira, si nosotros miráramos el plan general y nacional, tendríamos que hablar desde conservación, población forestal en fronteras, etcétera, todo este tipo de elementos que son importantes, pero que son de un alcance de muy largo plazo y no tienen una viabilidad económica establecida. Además, son zonas muy alejadas que tendrían que tener muchísima más infraestructura, etcétera. Entonces, cuando uno hace un plan de este tipo, uno tiene que saber por dónde comenzar. Y lo que yo planteo, lo que yo sostengo es que se tiene que comenzar por donde ya se tiene delimitado los terrenos, donde hay actividad agrícola, por ejemplo, que combinada con la actividad forestal, y digo literalmente combinada, es decir, compartiendo el espacio que hoy utiliza, por ejemplo, la caficultura o el cultivo del cacao y otras variedades de ese tipo de cultivos, ¿no? Se puede empezar a desarrollar, no 500 hectáreas, 200 hectáreas, 1000 hectáreas, sino hacer planes de 150.000, 200.000 o 300.000 hectáreas en un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzaría yo? Yo establecería esquemas. Después de haber cumplido esos requisitos que te decía de catastro, etcétera, adelantaría trabajos con los que ya están formalizados, con los que tienen todos los títulos de propiedad y con todos los que están operando, que son los caficultores del Perú. La agricultura en el Perú, la caficultura en el Perú es una de las actividades más desarrolladas, ¿no? Y está en toda la ceja de selva del Perú. Está pasando por un momento crítico porque los niveles de precios por los commodities, por lo que ha ocurrido con la producción abundante de café del sudeste asiático a precios muy bajos, es que los tienen en circunstancias difíciles. El combinar esto con reforestación sería una salida estupenda para la caficultura, pero sería el embrión, o yo diría un gran embrión, para comenzar un plan de desarrollo y matando varios pájaros de un tiro, tratar de resolver una situación compleja, estructuralmente compleja de los caficultores y los cacauteros, por ejemplo, ¿no? E ir metiendo este plan de reforestación nacional, que es privado, en manos de privados. Las propiedades de los cafetaleros son todas propiedades individuales o comunales, pero están registradas, todas tienen elegibilidad financiera,
más allá de que tengan problemas económicos hoy, y todos saben cómo plantar árboles. Lo que hay que definir desde ese plan que tiene que venir desde esta supuesta superintendencia que yo planteo, ¿no? Es haber definido qué tipo de variedades son las que, de acuerdo a la altura, de acuerdo a la latitud en la que se está, ¿no? Funcionan mucho mejor y combinan y comparten mucho mejor con la actividad que están desarrollando. Entonces, ¿cuánta gente está involucrada en eso, más o menos? O sea, ¿cuánta gente tendría que hacer este cambio o de alguna manera... ¿Y cuán difícil es hacerlo? ¿No? Mira, la primera parte, desde el punto de vista del Estado, yo creo que con un staff de 20 personas has resuelto el tema, ¿ok? Porque lo único que tienes que hacer es contratar lo que necesites de soporte para hacer las investigaciones y consolidar información que ya existe, ¿no? E inmediatamente llamar a, por ejemplo, los cafetaleros, están todos organizados. Los cafetaleros están todos en agrupaciones o son individuales y existe varias instancias con las que tú puedes convocarlos, e insisto, en semanas podrías tenerlos en una mesa de conversación. Pero para esto hay que hacer esa investigación, que tampoco es larga, porque en 2 o 3 meses se puede definir, ¿no?, una primera capa de qué variedades son las que se pueden combinar con café, se pueden combinar con cacao, ¿no?, que te permitirían a ti activar con un valor sostenible en el tiempo y que te da perspectiva, te da elegibilidad y valor ante la banca, ante el mundo financiero, ¿no?, sostenible y potente, y no tendrías que implementar demasiada burocracia o tener, digamos, muy poca burocracia para poder trabajar esto. Lo que yo sostengo es que si tú comienzas por el final, que es empezar a ir a esas zonas de penetración y de frontera, etcétera, que no es que hay que descuidarlas, pero no se puede comenzar por ahí, ¿no? Lo que va a hacer esto es nada más que discurso. Este podría ser un plan que se puede aplicar no solamente para la caficultura, yo la pongo como ejemplo porque hay más de 350.000 hectáreas en el Perú dedicadas a la caficultura, creo que hay muchas más, ¿ya? Y esto podría definirte que dentro de 5 años tú ya hayas implementado un 20% de esas hectáreas dedicadas a la agricultura, por lo cual estás hablando de 60.000-70.000 hectáreas de reforestación. Eso no es difícil. A un agricultor no le tienes que enseñar cómo hacer un vivero, cómo hacer una plantación. Tienes que definir qué tipo de semillas, qué tipo de variedades, y ellos solos establecen y desarrollan toda la mecánica. No hay mucho que inventar. Entonces, ese sería un primer empujón y un empujón concreto. Pero, por el otro lado, tiene esto que estar acompañado con todo un trabajo que probablemente sea de más largo plazo, de estructurar, ¿no?, y visualizar cadenas de valor, que es lo que no ha ocurrido en el Perú. En mi caso personal, individual, las empresas que yo manejo, hemos logrado ir desde semillas, ¿no?, hasta hacer plantaciones y tener transformación industrial y salir al mercado. Hemos cubierto todo y nos hemos copiado de manera microscópica lo que han hecho empresas en Europa y en otros países de la región. Lo que nos ha permitido saber que sí existe viabilidad en el camino, pero nos ha costado 35 o más años llegar a este punto. Eso se puede capitalizar y establecer mecanismos que nos permitan, en primer lugar, ni siquiera pensar en la exportación, sino sustituir importaciones y poder atender al mercado peruano. Y eso es el otro punto del que iba, porque mencionábamos en algún momento, o mencionaste, mejor dicho, lo que Chile había logrado, ¿cierto? Tomando decisiones fuertes y de largo plazo. Ahora, hoy por hoy, Perú, ¿cuánto depende, digamos, de la madera de Chile? Mira, los números de importación, la gente habla de 800 millones, otros hablan de 1.200 millones, no importa, vamos a decir que son 1.000 millones de dólares lo que significa la madera importada a Perú o productos de madera, ¿correcto? Eso no existen datos exactos, pero yo te puedo decir que entre un 60 y un 70% es que ha satisfecho esa demanda y está haciéndolo. Es Chile, pero también está Ecuador, también está Colombia, hay algo de Estados Unidos, algo que viene de Europa, eventualmente de la China con productos terminados. Entonces, ese mercado es al que tiene que apuntar este primer esfuerzo. Eso nos puede tomar los próximos 10 años o 15 años para crear ya un mercado que atienda nuestros requerimientos, una oferta propia, con todo el efecto multiplicador que eso tiene, porque hay que mirar el efecto para atrás. Hoy ese efecto para atrás se lo queda a Chile, Colombia, Estados Unidos, Alemania.
¿ya? Claro, nosotros terminamos pagando, digamos, la cuenta de alguna forma. Es correcto, pero hay un elemento que es importante también y que tiene que ver con cómo es que se financian y cómo es que se crean líneas de crédito sobre esto. Ahora, esa estructura financiera, digamos, creo que nos toca entonces dejarla más adelante. ¿De qué manera podemos potenciar esto? Desde un punto de vista financiero también lo podemos dejar para un programa más adelante. Te comprometemos, si es que lo puedes, señor Schuller. Si tal vez nos puede dejar una última idea, una idea potente. Sí, solamente pensar en esto. Uno de los principales focos de inversión de fondos de pensión, ¿ya? En Europa son inversiones forestales en esos países, ¿correcto? Y nuestras AFPs invierten en instrumentos que contienen este tipo de fondos o este tipo de inversiones, ¿correcto? En Europa y fuera, con el porcentaje que se puede invertir fuera. Lo que está ocurriendo con ese dinero es que el ahorro de los peruanos se está financiando inversiones de muy largo plazo en reforestación que podrían y que deberían estar financiando el desarrollo, o por lo menos ser el inicio del desarrollo de la actividad forestal moderna y con visión de futuro en el Perú. Ese es un elemento que la gente no toma en cuenta, ¿no? Nuestros ahorros se están financiando a reforestadores en otros lugares que podrían estar generando valor agregado en el Perú y sobre todo efecto multiplicador. Claro, porque todo siempre hay. Dije la vez pasada y repito, y aquí termino, en este tipo de actividad, en esta actividad en concreto, tú puedes ser un pequeñísimo agricultor que planta 20 árboles o un mega inversionista que tiene 20.000 hectáreas de reforestación, y los parámetros de rentabilidad, ¿no?, son bastante parecidos, por lo cual estamos realmente, ¿no?, tirando muchísima agua al mar, simplemente porque la gente no se detiene a pensar con visión de futuro y además se burocratiza y se diluye en conversaciones, discusiones y presupuestos. Y no se llega a un punto. Muchísimas gracias por esa entrevista. Entonces vamos a estar más adelante viendo y también viendo justamente si es que se puede, manera de financiarlo, porque al fin y al cabo eso es algo que también se tiene que tomar en consideración. Muchísimas gracias por esa entrevista. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos con las conclusiones. Estamos de vuelta con las conclusiones aquí en Contexto y como lo han visto hay un enorme potencial que el Perú no está aprovechando y del cual no se está hablando en general. Hay políticas concretas, planes y objetivos que se pueden llevar a cabo y que además darían opciones a personas que se encuentran en estos momentos en una situación particular, ¿no? Cafeteros, entre otras personas. Para ello es necesario que se ponga este tema en relieve. Pero bueno, esto depende de muchas otras personas más. Con eso nosotros terminamos aquí en Contexto y no se olvide de seguirnos a través de YouTube. Puede ver todos nuestros programas, pone en Contexto en el buscador y va a encontrar absolutamente todos y divididos por temas. Muchas gracias, nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo y Los Portales.